Tenemos en la lista el caso de Alfonsina Storni. Sí. ¿Querés que hablemos un poquito de Dale. Alfonsina? Mira, sin machete, 25 de octubre de 1938 se encontró el cuerpo de Alfonsina Storni. Está la versión poética, obviamente a partir del poema de Félix Luna y de la canción, y es esto de Alfonsina entrando al mar, hipnotizada, ¿no? De una voz de viento y de sal que le requiebra el alma y la llevó. Y la va llevando. Y la va llevando, ¿no? Como ella, escuchando el sonido del mar, que la llamaba a buscar poemas nuevos. Es un poco confuso, que hasta es lindo el relato, ¿no? Es lindo. Yo lo utilizo en los cursos en los que doy literatura, del que después hablaremos, porque tuve cursos que tuvieron a Fede Saneto el año pasado y ahora me tienen a mí. Y bueno, lo utilizo porque la definición de literatura como el lenguaje estético, el lenguaje que produce extrañamiento al lenguaje cotidiano porque es distinto, porque está elaborado. Entonces yo les doy el poema y les tengo un recorte desde que doy literatura, de hace muchos años, un recorte del diario La Nación del 26 de octubre del 38. La diferencia, ¿no?, entre la noticia y la ficción del tema, aunque el tema sea real y sea el mismo. Sí, aunque sea el mismo tema, producto de la realidad. Claro, que la ficción literaria no va por cuán verídico o cuán histórico es el suceso, sino por cómo se lo dice, por cómo está presentado el lenguaje. Y bueno, y me preguntan si de verdad se suicidó así. Suicidó así, sí, está bien como lo dije. Y uno, obviamente, sabiendo un poco, pero no demasiado, tiene que decir que no es una versión oficial. Claro. Que no es la versión confirmada. Claro, no se sabe si se suicidó así o si se tiró de una escollera, creo yo, o sea, se suicidó en el mar. Claro, creo que no eran en playa, claro, sino en zona más. Lo que no está confirmado y posiblemente no haya sido así es que ella entró caminando por la blanda arena que lame el mar. Claro. Y noto un poco de desilusión cuando escuchan que no. La realidad. Que no. Claro. ¿Entendés? Porque claro, el encanto, mirá vos que morboso, ¿no? El encanto de este suicidio tan poético, tan triste. La lectura de algunos poemas de Alfonsina, hay alguno que no recuerdo, y la verdad que tengo un libro con la colección completa de Alfonsina y no lo pude rastrear, en donde ella dice que sueña que la sal le desmenuza la columna vertebral. O sea que estaba obviamente ya en había una referencia clara, digamos. Sí, estaba trabajando en la decisión ella, y leer eso, después leer Voy a dormir, que lo trajimos al poema, ¿no? Sí. Y bueno, ver cómo se suicidó te da un escalofrío que te dura todo un rato. Así que voy a este cierto placer estético, con sentir que la tristeza que uno siente en el pacto poético cuando escucha una canción triste o lee un poema triste, era efectivamente la tristeza que sentía el autor real. La autora. ¿Tenés ahí Voy a dormir? Sí. Este poema, Voy a dormir, lo reciben en la redacción del diario La Nación, en vísperas a la muerte de Alfonsina Storni. La propia Storni lo envía a Capital, toma la decisión de quitarse la vida, y después el diario lo publica a modo de una especie de texto de despedida, si quiere. Algo quiere. Sí, algo cayó por ahí. El poema dice: dientes de flores, cofia de rocío, manos de hierbas, tú, nodriza fina, tenme prestas las sábanas terrosas y el edredón de musgos escardados. Voy a dormir, nodriza mía, acuéstame, ponme una lámpara a la cabecera, una constelación, la que te guste. Todas son buenas, bájala un poquito. Déjame sola, oyes romper los brotes, te acuna un pie celeste desde arriba, y un pájaro te traza unos compases para que olvides. Gracias. Ah, un encargo. Si él llama nuevamente por teléfono, le dices que no insista, que he salido. Bueno, y un tiempo antes, más precisamente cuando se hizo pública la muerte de Horacio Quiroga, del que hay datos bastante concretos de que mínimamente eran amantes con Alfonsina. Recordemos que Quiroga se suicida con un paso de cicuta. Sí. Después de una vida también espantosa. Sí, aproximadamente un año antes. Un año antes, sí.
Quiroga, ya sabemos, hemos hablado mucho de Quiroga, ¿no? En la selva con su locura y habiendo matado accidentalmente a un amigo, habiendo enviudado. Sí, habiendo visto el suicidio de su de padrastro. Así que, bueno, le escribe a Alfonsina, a un Horacio que ya no lo iba a leer porque ya estaba muerto, escribe: morir como tú, Horacio, en tus cabales, y así como siempre en tus cuentos. No está mal. Un rayo a tiempo y se acabó la feria. Allá dirán. No se vive en la selva impunemente, ni cara al Paraná. Bien por tu mano firme, gran Horacio, allá dirán. No hiere cada hora, queda escrito, nos mata el final. Unos minutos menos, ¿quién te acusa? Allá dirán. Más pudre el miedo, Horacio, que la muerte, que a las espaldas va. Bebiste bien, que luego sonreirás. Allá dirán. Sé que la mano obrera te estrecharon, mas no si alguno o simplemente pan, que no es de fuentes renegar su obra, mas que tú mismo es fuerte quien dirá. Bueno, 1968, no, 68 no puede ser. La publicación de las obras completas, claro, de Alfonsina Storni. Y esto fue en 1937, la muerte de Horacio Quiroga, ¿no? Así que, bueno, si te también parece... no cabía una cuestión de la muerte de Horacio Quiroga, ¿no? Con un cáncer de próstata ya en etapa terminal. También Alfonsina Storni. Con un cáncer de mama. Había como muchos puntos en contacto. Y a ver, armando el programa de hoy, está la versión de que fue Quinquela Martín el que le dijo a Storni que no se fuera con Quiroga a Misiones. Que Quiroga le había invitado a irse con él a Misiones y Quinquela Martín le dijo: con el loco ese, ni a la esquina, Alfonsina. Ni a la esquina. Y Alfonsina se quedó en Buenos Aires. Andá a chequearlo. No, pero bueno. Pero puede ser tranquilamente porque formaban parte del mismo circuito cultural porteño. Quiroga venía, en una época estuvo trabajando en el consulado uruguayo, como que iba y venía de Misiones a Buenos Aires. Si bien Alfonsina logró estar más en los círculos literarios de élite, ¿no? que Quiroga, que no lo hizo por voluntad propia, porque sí gozó de una popularidad, de cierto en vida, prestigio. Quiroga. Pero bueno, él decidió irse a pescar en kayak al Paraná. Claro. Bueno, siguiendo con escritores. Bien, sí. Si te parece. Dale. ¿Te parece que se puede considerar que algunos temerarios de la salud, como por ejemplo el señor Edgar Allan Poe, Bukowski, se pueden considerar, Amy Winehouse, el baterista Bohan de Led Zeppelin, algunos que se han recontrapasado de excesos y la han quedado? ¿Te parece que se puede considerar? Que no se consideran suicidas legalmente, digamos. Pero bueno, pero fallecieron por las consecuencias. Claro. Bueno, el mismo Luca Prodan. Bueno, hay un montón que se consideran de sobredosis. Jimi Hendrix, ahora en un ratito vamos a escuchar algo de Hendrix. ¿Te parece que se puede considerar una especie de suicidio, no sé si inconsciente, pero ese exceso? Sí, una cuestión de excesos que obviamente no te iban a hacer bien. Es como el que se toma 8 botellas de vino y sale a manejar. Claro. Y se mató. Y bueno, pero ¿cuántas posibilidades había? ¿no? Una cuestión de inconsciencia. Que a lo mejor en este tipo de personajes, ¿hasta qué punto es inconsciente? Porque una inconsciencia es decir, bueno, no sabía, pero Edgar Allan Poe no me imagino diciendo, uy, si hubiera inconsciente que soy. El alma en el tártaro de Poe diciendo, si hubiera sabido hubiera tomado menos vodka y menos opio. Claro. No, me parece que medio que les importaba un carajo. Claro. ¿No? Era un poco... se pueden considerar, sí, leyendas trágicas, sí, pero suicidas. Para mí no, porque hay como un uso social también de lo que han consumido. No sé si... Porque al ir tan como de decisión personal, el tema del suicidio, quizá, no sé, no me lo imagino a Luca Prodan consumiendo heroína ahí con su grupo y pensando en que a la larga era un suicidio a largo plazo. ¿Vos decís que no? O sea, vos decís que lo pensaban, que decían, no, esto no me va a hacer nada, voy a seguir viviendo y llegar hasta viejo. No, creo que muchos de ellos no querían llegar a viejo directamente. A eso voy, y con lo inconsciente. No les interesaba llegar a viejo, era algo que no deseaban, entonces no se ponían ningún límite a esa edad, en vida. Estamos hablando de gente que murió muy joven, acá Kurt Cobain a los 27,
Edgar Allan Poe a los 30 y pico, Sí, Luca Prodan también, ahí pisando Sí. los 40. Entonces estamos hablando de gente que no tenía un problema de salud, como tal vez es el caso de Horacio Quiroga, de Alfonsina Storni, que hay un montón de cosas que los empujaban. sí, que viene, la decisión del suicidio viene después de otra... Cuestiones que tienen que ver con cosas que van más allá de lo psicológico, aparte de lo psicológico. Acá estamos hablando con tipos que si no se morían por la sobredosis de lo que se hayan tomado, tal vez se iban a matar. Ujú. Digo yo, ¿no? No sé, no me lo imagino a Edgar Allan Poe en pantuflas a los 75 diciendo solo sé que he vivido. Claro. ¿No? El tipo todo el tiempo hablando de la muerte y del más allá y de la Prodan, catalepsia. Luca Prodan, ahora que tendría 80, 90 años, imagínate saliendo en televisión diciendo con Caballo yo vivía mejor, no sé, una cosa así. No, no me lo imagino. O bueno, mirá Charlie, ahora Charlie mismo. internado ahora, gordito, sin poder cantar, apenas puede... Cambiado, muy cambiado. Muy cambiado, pero digo, tipos que tienen su estado consciente, su estado mental intacto, casi, o por lo menos lo que uno sabe. Si uno se da cuenta que ellos ya no tocan el piano como antes, Charlie no se da cuenta que no toca el piano como antes. Calculo que se debe haber dado cuenta. Entonces, ¿hasta qué punto dice, por qué no me la di en la pera a los 40? Y no digo, a lo mejor no, y a lo mejor son viejitos felices, Claro. pero qué sé yo, no sé, ¿viste cuando en el documental Un tsunami de gente el indio habla de la decrepitud? Ujú. Que él dice, son los 20 o 30 años que la ciencia le ha agregado al ser humano, en la que ya no podemos hacer las cosas fundamentales de la vida, y que uno sigue viviendo porque tampoco tiene ganas de decir, bueno, muero. Claro. Pero está ahí, el indio mismo se considera decrépito ya. Entonces, este grupo de muertos por algún exceso, yo quiero creer, tiendo a creer que en algún punto sí lo hicieron, no diciendo, bueno, ahora me tiro a la bañera y me muero, pero Claro. en un punto no importaba demasiado, ¿no? John Bohan, uno de los mejores bateristas que ha dado el rock and roll para mí, tipo se aspiró un vómito, imagínate el grado de locura, sustancia sí. que tenía, se murió aspirado. Igual eso les quita un poco de poeta, de romanticismo, ¿no? Amy Winehouse en la bañera, bueno, este se aspiró un vómito. Claro, esto de Hopo no le pueden hacer un tema. Claro, claro. No es Alfonsina que se fue caminando por la Claro. feliz, ¿viste? Pero bueno, igual no estamos... Hay que encontrarle lo poético. Bueno, hablando de maneras excéntricas de morir, vos nos trajiste a un escritor Sí. que se mató de una manera... Sí, dos escritores, si A querés nos ver. metemos ahora juntos en este bloque. Dale. Primero vamos por un lado más oriental, Yukio Mishima, que ha sido candidato al Premio Nobel de Literatura, que de hecho lo perdió con quien fue su mentor dentro de la literatura. Un tipo muy prolífico en su obra, ¿no? Que ha publicado más de 20 novelas, varios relatos, varios libros de cuentos y demás. Y fue considerado, digamos, como una de las voces más grandes del Japón de posguerra. Un Mishima que su familia, digamos, con cierto rango de nobleza, hacía mención a su descendencia, su ascendencia, mejor dicho, de samurái, con una cuestión muy de su propia ética, sus propios códigos, que esto también lo ha llevado a cabo, digamos, en su propia vida. Y en donde ideológicamente Mishima era una especie de nacionalista de derecha y se oponía a la occidentalización de Japón. Pensemos, ¿no? Mishima, un escritor que sus obras, digamos, más famosas fueron a finales de los 40, principios de los 50. Pensemos los cambios que estaban produciéndose en Japón después de la Segunda Guerra Mundial. Un Mishima que hizo el servicio militar y no le permitieron o no calificó para ser un piloto kamikaze en la Segunda Guerra Mundial. Y Mishima sostenía que Japón estaba siendo corrompida, ¿no? Que le estaban arrebatando el espíritu esencial, y fundó un organismo llamado el Tate no Kai, que significa la Sociedad del Escudo, que era una especie de milicia privada. La había creado con el fin de restaurar el poder del emperador, un Japón que para él estaba desilusionada por la caída de la figura divina del emperador. Y el 25 de noviembre de 1970,
Mishima y 4 miembros de su milicia se infiltraron en una base militar en el centro de Tokio, tomaron al comandante como rehén e intentaron incitar a las fuerzas de autodefensa a revocar la Constitución Nacional de 1947, es decir, la que se reformuló o la que se impuso poco después de la Segunda Guerra Mundial. Al fracasar esa iniciativa y atento a sus códigos ancestrales del modo de vida samurái, eligió suicidarse mediante el seppuku, más conocido como el harakiri, que es apuñalarse y hacerse el corte transversal de izquierda a derecha. Se destripó básicamente. Y de hecho, dentro de lo que es el código samurái, ¿no? Este tipo de decisión quedan para aquellos que caen en manos de un enemigo y no quieren caer en la tortura o en cualquier tipo o en ser directamente asesinados en manos de un enemigo. Lo toman, digamos, por decisión propia, o en casos de algún caso particular en el cual hayan caído en desgracia por una cuestión de honor o hayan cometido algo que vaya en contra de las reglas del samurái. De hecho, leyendo después sobre todo el proceso, digamos, del harakiri, en la empuñadura de la daga o del arma blanca que utilizan, lo envuelven en papel de arroz, para que no se manchen las manos con su propia sangre, porque es indecoroso morir con sangre en las manos. Y en este caso, en algunas situaciones se mencionaba que antes de suicidarse, el samurái escribía en una especie de abanico de guerra o en algún papel, una especie de carta de despedida que tenía un nombre en japonés que ahora se me fue, o alguna especie de poema. No encontré el poema que escribió Mishima completo, sino algunos fragmentos en algunas páginas donde relataban su vida y demás. Uno de los fragmentos dice: espere y verá qué hago. A mi parecer, vivir sin hacer nada, envejecer lentamente es una agonía. Esto me ha llevado a pensar que como artista que soy, debo tomar una decisión. Y después cometió el harakiri, se suicidó en 1970. Bueno, fuerte. Una historia muy, muy fuerte, y de hecho en su obra varios de los personajes tenían esta cuestión, ¿no? De regresar. De hecho mencionan sus influencias de Mishima como escritor, como en lo que más para este lado fue conocido como el romanticismo, ¿no? Como el romanticismo japonés, el regreso al Japón glorioso. Varios de sus personajes estaban en esa encrucijada, ¿no? De vivir en el siglo XX y ver la caída de ese Japón. Claro, estamos hablando de 100 años de diferencia del romanticismo europeo. Lo que nosotros conocemos como romanticismo. Bueno, yo, salvo algún fragmento suelto, la única obra completa que leí de Mishima es El rumor del oleaje, que si bien tiene estos componentes políticos que vos mencionás, y que uno entiende más cuando conoce la biografía del autor, es una especie de historia liviana en donde hay un muchachito que trabaja en un barco pesquero y se enamora de una muchachita que sale con uno de los dueños de las empresas. O sea, incluso yo la utilizo en la secundaria, ¿no? Ahora que me enteré que el autor se destripó, bueno, voy a ver si... Le da un condimento para que la lean, capaz. Sí, pero ¿Sabes que este tipo se destripó? Sí, lo que no voy a hacer es mandarle a buscar la biografía. No, tengo un informe, el informe semanal, el informe de La Razón España, que acá me está preguntando si acepto los cookies. Vos decís que sí. Sí, ¿no? Sí, ¿qué son los cookies? Galletitas. Gracias. No, en serio. Viste que en todas las páginas te preguntan si aceptás cookies. Yo siempre digo que sí, no tengo muy en claro, pero digo que sí. Bueno, parece ser, yo en realidad no sé quién es, pero el fallecimiento, el suicidio de una personalidad española llamada Verónica Forqué. ¿Vos tenés quién es? No me suena. Bueno, dice, ha conmocionado a España y demás, y a raíz de eso el informe empieza a recapitular algunas personalidades del mundo del espectáculo que se suicidaron, ¿no? Robin Williams, sí. ¿Te acordás de...? Yo he visto Patch Adams, Jumanji, El hombre bicentenario. 14 de agosto del 2014. Dice acá que se murió por asfixia. Yo no recuerdo en el momento de las noticias tener el registro de cómo se suicidó. No. Pero bueno, si fuera ahorcamiento diría eso, ¿no? Sí. Bueno, a lo que quería decir antes de empezar con la lista es como acá este informe dice... en la historia varias figuras famosas son las que han terminado con su vida por no poder batallar contra sus mentes.
acá volvemos a lo que decíamos al principio, cómo está recontra instaurado que el que decide suicidarse es porque perdió una batalla psicológica, ¿no? Sí. Yo tiendo a decir que sí por desconocimiento, por no poseer autoridad para hablar del asunto, pero tal vez lo decidió habiendo ganado una discusión consigo mismo, no habiendo perdido una. Pero bueno, Hemingway, yo hasta que no leí este informe no sabía, o al menos no recordaba que se había suicidado Hemingway. Con un disparo, ¿no? No fue accidental, con un disparo. Marilyn Monroe lo menciona acá como una de las personalidades suicidas, pero no puede dejar de mencionar que no están claras las... Que no fue una situación muy clara. No, incluso la versión más popular es sobredosis de Marilyn Monroe. Bueno, después hay un par que no conozco. Alexander McQueen, ¿sabes quién es? ¿Quién? Te pregunto si sabes quién es. Kurt Cobain menciona acá. Virginia Woolf, La escritora. Que creo que se había tirado a un río. Exacto. Se tiró el 28 de marzo de 1941, llenando sus bolsillos de piedras para no salir a flote. Luis Ocaña, Chris Cornell. Yo traje algo de la biografía de Chris Cornell, lo que pasa es que no nos va a entrar el tiempo para pasar canciones de todos, entonces tal vez algunos sea más prudente directamente no mencionarlos para mencionarlos y dejarlos afuera. Claro. Y Chester Bennington, que yo, si mal no recuerdo, ¿sabes qué? A ver, que en algún lado tenía la biografía. Si mal no recuerdo, fue en el 2018, no sé si vos tenés presente el fallecimiento de Chester. Sí, yo te diría 2017, 2018. Yo lo que sí recuerdo... Como tarde 2018 me suena. Acá está, a ver. 20 de julio de 2017. Bueno, lo que yo recuerdo es que ellos estuvieron en el Festival de Argentina en abril del 2017. Así que, claro, era obviamente de ahí para... Pero bueno, muy poquito después. Hay una entrevista que le hacen en un programa de radio de rock, acá como habrá sido el programa Rock and Pop, claro. la radio Rock and Pop, a Chester, así, unos meses antes del suicidio, en donde te da escalofríos escuchar un poco cómo él está anunciando. Yo no sé si los invito a que lo vean, porque no sé si es algo demasiado constructivo tampoco. Pero es en un programa en donde empiezan hablándole de la gira y las cuestiones una entrevista, del periodismo de rock común y corriente. Y bueno, y después él empieza a hablar que cuando él está solo con su mente, dice, no le gusta, le da miedo a las cosas que escucha. Y después dice, la gente cree porque uno es famoso y no tiene problemas, dice, pero estar con Linkin Park a mí no me acalló nada de lo que yo siento hace años. Claro. Y sí, fuertísimo. Lo dice, aparte lo dice con un brillo en los ojos, ¿no? Que uno después, sabiendo que unos meses después efectivamente se suicidó. Que no era un personaje, no era una puesta en escena, no. Pero aparte lo dice ante el atónito silencio de todos los periodistas que lo estaban entrevistando. Y hay así un momento en el que nadie sabe qué decir. Y es terrible, ¿no? Claro, es terrible. Y lo peor que en ese momento lo dejaban hablar. Porque ante no tener nada que decir, le daban más rienda suelta, claro, para que siga con su misma idea también. Así que bueno, Chester, cantante de Linkin Park, que la banda esta ya la hemos mencionado en algún momento, desde mi punto de vista son los innovadores en un género, que de todas maneras el género no se hizo muy popular en el sentido de un género que no evoluciona. Quiero decir, el thrash después ha evolucionado, pero hay muchos exponentes del thrash que el thrash se queda fijo, el estilo se queda fijo, ¿no? En cambio Linkin Park fusionó un poquito el new metal con el rap, con el metal industrial, la tecnología y demás, pero después ese género siguió mutando y hay muy pocas bandas representantes de ese estilo de Linkin Park, que fueron, recordemos que Linkin Park arrancó en los 90, ¿no? Y en ese momento un tipo con una bandeja arriba de una guitarra afinada en do, machacada, era una novedad. Sí. Era una novedad. Y un rapero arriba de un cantante melódico, que después en los estribillos pudría como un cantante de heavy. Así que Linkin Park es una banda, para mí, en ese sentido, muy talentosa. Y bueno, Chester... Lo que decía hace un rato, ¿no? Si uno ve las letras traducidas de Linkin Park, nota todo el tiempo esto muy recurrente, al punto de que si uno no supiera que Chester se mató, diría, bueno, ya está, loco, para un poquito, ¿no? Ponerle un poquito de cumbia. Todos los videos es un adolescente al que le hacen bullying, un término que no existía cuando Chester escribía las letras en la escuela, o
o una chica que se mira al espejo y tiene bulimia, y todas esas problemáticas muy graves de la adolescencia, y todo el tiempo es eso. Y bueno, evidentemente él no podía salir de eso. No podía salir de referencias muy claras. Sí, sí. Y un tipo grande, aparte, ¿no? A mí cuando escucho a esas últimas entrevistas, hay 2 o 3 de Chester, y digo, está diciendo cosas que decíamos, o que dicen ahora los adolescentes. Bueno, ¿te parece Bien. que escuchemos? Dale. Sí, no, te iba a mencionar lo de Asunción Silva, Sí. que nos quedaba todavía pendiente, porque es un texto de un académico llamado Rafael Alarcón de Colombia, en donde analiza, digamos, uno de los últimos poemas de José Asunción Silva, un poeta que la suerte no lo ha acompañado a lo largo de su vida. Hablábamos antes del programa, ¿no? Sí. Que era un tipo que había escrito mucho, y en el barco en el que se trasladaba naufraga y pierde gran parte de sus manuscritos, o sea que de hecho hay muy poco material. Hay algunos poemas sueltos. Podría haberse guardado algo en la compu igual. Claro, hacete un backup, Asunción Silva. No tenés un pendrive, no había pendrive allá en... Bueno. Y menciona, ¿no? Al hablar del tema del suicidio dentro de la literatura, Alarcón dice que es imposible abordar el tema sin remitirnos a los antiguos filósofos griegos que elaboraron 2 ideas fundamentales. Primero, la idea de Platón de que el alma es inmortal, dando lugar a diversas interpretaciones según donde uno se ubique. Se podía pensar con esta idea platónica que lo que el suicida mata es su cuerpo, no su alma, y consecuentemente podría preguntarse, si mi alma sigue existiendo y con la carga de tormentos, ¿para qué me suicido? ¿Será que matando el cuerpo mato mis sufrimientos? Hecho improbable, al parecer de este autor, que dice que los sufrimientos son más propios de la existencia, especialmente entre escritores y personajes, más que de sus padecimientos físicos. Algunos podrían preguntar, ¿qué es la existencia entonces? Podríamos contestarles que es la forma como cada quien construye su psique y el modo como se relaciona con el mundo externo, asumiendo una perspectiva de sí mismo y de su entorno. Cuando se habla de psique, se refiere al contexto de sus pensamientos, emociones, comportamientos, en una palabra, la existencia. Por ello se puede afirmar que la urdimbre que el escritor teje hace que los personajes construyan su psique propia e inigualable y por tanto existen, al igual que los seres humanos. Menciona que el postulado platónico es ambivalente y contradictorio para lo que es la figura del suicida literario. Asunción Silva, ¿buscaba la inmortalidad de su alma?, se pregunta. Y dice, exploremos esta pregunta en su poema La última despedida. Y el poema dice, la muerte. Yo soy la luz, y sin embargo temen los hombres encontrarme. Yo soy la misericordia soñadora que los espacios abren. Dudáis, oíd las voces que del sepulcro salen. Los cuerpos. Nosotros vamos de la madre tierra a la región oscura. Nosotros vamos a perdernos ora en la vida fecunda, que en los profundos senos de la muerte murmura. Los recuerdos. Nosotros viviremos en las almas, de aquellos que os sintieron a su lado pasar en vuestra vida. Aquí sobre la tierra, nosotros mantendremos vuestra memoria fresca. Las almas. Nosotras vamos de la vida eterna a proseguir la ruta. Nosotras vamos a tender el vuelo a regiones más puras. Como es la luz de Bella tras las vagas brumas. En este poema de Silva es evidente la ambivalencia ante la muerte. Por un lado, la muerte como final de todo, quedando solo el recuerdo de los vivos, y por otro lado, la muerte como inicio de una nueva vida en, entre comillas, regiones más puras. Bueno, muy interesante. Pensaba mientras escuchaba lo que leías. Lo hubiéramos tirado 9 y 20, ¿no? Como claro, da como para detallar un poco más sí, que... ya estamos... Pero bueno, se nos cortó, tenemos 5 minutitos antes de que toque el timbre. Total, no viene nadie ahora. Pensaba cuando leías esto, la postura de Silva, en el famoso monólogo Ser o no ser de Hamlet, sí, ¿no? En el que el personaje lo que está diciendo ahí es cuántas veces uno piensa en no querer vivir más y no lo hace por el miedo a lo que viene después de la muerte. Claro, por la posteridad. Ese es el argumento del monólogo, ser o no ser. ¿Por qué? Y porque uno no está seguro. Claro. No está seguro de qué hay después de la muerte, si no la decisión sería más fácil. Claro, que básicamente es me quedo y sufro o me voy y no sé qué va a pasar. Y me arriesgo, claro, a seguir sufriendo. A que salga todo muy bien o que salga todo muy mal. Claro. Bueno, ¿te parece, Fede, que cumplamos con los oyentes y nos vayamos despidiendo? Dale. Bajito. Silbando bajito estuvo bien. Bueno, si lo tenés que explicar no es tan bueno, pero bueno, vos dirás. El profe Vicente siempre firme. Apoyándonos, dice, recién me sumo a la escucha, esto dice 9:30. Sí.
pero no puedo dejar de recordar el perturbador documental Court and Courtney que vi hace años en INSAT, donde se sugiere que Courtney Love lo mandó a matar a Cobain y después hizo desaparecer los rastros librándose de quienes lo habían matado. No sé si es cierto, pero era muy chocante. Bueno, yo sinceramente la hipótesis esta no la había escuchado nunca. No me sonaba a mí. Y estaría interesante por lo menos ver cuál es el argumento por el que se sospecha que lo mandaron a matar. Sí. Porque también hay una disputa con la muerte del cantante de Soundgarden, ¿no? De Chris Cornell, en donde él había denunciado hacía poquito una trata de personas, una red de trata, y bueno, y él se suicidó Tiempo después. muy poquito tiempo después, y sale la mujer diciendo que nada cerraba, que él no tenía conducta suicida, que él estaba bien y demás. E incluso recordemos el caso de acá de Natasha Hyde, Por ejemplo. en donde ella claramente había tuiteado: si me muero en una bañera, Sepan que no fui yo. Así que, bueno. Sí, y que de hecho, en el caso de Natasha Hyde, estuvieron, creo que siguen estando, hace como un año y pico, 2 años, tratando de desbloquear una tablet en 2022, Sí, que en teoría contenía la información que ella denunciaba, una red de pedófilos entre los que se encuentran personajes como Fantino. Claro, personaje del periodismo, del De la deporte, política. de la política, salpicaba a un montón de gente y su muerte quedó en investigación. No es que la investigación está cerrada, pero está recontraparada, que es lo mismo que si se hubiera cerrado, básicamente. Nota de pseudoproductor. Gracias, muy bien, Vicente, muchas gracias por la producción a distancia. Para salir un poco de Alfonsina y el mar, sugiero musicalizar con Alfonsina, de la banda Jaime Sin Tierra. Bueno, habría que haberlo leído hace un rato esto, pero no conozco otra canción sobre el caso, así que es interesante. Bien. Y después comentaba, sobre Jopo, ¿no? Esta banda que vimos hacer Alfonsina y el mar, dice el lado B de Café Tacuba. Así que incluso es gracioso porque el cantante tiene un aire, es medio chaparrito, así. Yo creo que Vicente habrá googleado a Jopo. Sí, lo googleó, obviamente. Bueno, Jimena, de la cual no conozco el apellido, pero es compañera de trabajo, la tengo como Jimena Terre. Hablando de si el suicida o el que tiene ganas de suicidarse es recuperable o no, o sea, si está bien o no, intentar persuadirlo. Sí. Ella dice, si es por depresión, está considerada una enfermedad y siempre se puede tratar. Así que bueno. Claro, hay una cuestión ahí más por ese lado. Le mandamos un saludo a Ine que nos está escuchando y nos está viendo en nuestro trabamiento de video. Tenemos los videos los comentarios de Facebook, ¿los tenés ahí? Algunos, ahí se me cerró pero Ine nos recomienda, nos menciona, que para destacar, que a Vicente también va a tener seguramente algún comentario que acotar, de Leila Guerriero, una escritora que a mí en lo particular me gusta mucho, muy del ámbito de la crónica, del límite, ¿no?, entre lo que es la crónica periodística y lo que es la literatura, que publicó un libro que se llama Los suicidas del fin del mundo, en donde es toda una investigación que realiza en un pueblo de Santa Cruz llamado Las Heras, que había tenido un auge, digamos, de la explotación, no recuerdo si minera o petrolera, pero la cuestión es que el pueblo después termina siendo un pueblo prácticamente fantasma, un pueblo muy chiquito, y se produce en un corto periodo de tiempo para lo que sería un pueblo, por decirte 3-4 años, una ola de más de una decena de suicidios, de personajes de distinta edad, de distinto ámbito, algunos se conocían, otros no, y es toda la recopilación de diálogos y entrevistas que realiza esta escritora, que pasó un tiempo bastante largo en Santa Cruz y que después incluso creo que menciona en el libro, no sé si lo menciona en el libro o en alguna entrevista relacionada con el libro, que ya el medio por el cual estaba asistiendo a Santa Cruz a realizar la cobertura, medio que ya le estaba diciendo como que ya estaba más o menos el tema, pero ella siguió yendo a Santa Cruz a entrevistarse y demás. Es un libro también muy destacable para esta temática del suicida, si bien hoy lo tomamos más por el lado artístico, el hecho de la crónica real también tiene un gran valor. Es un tema que lo charlamos ayer y preferimos tocarlo desde este lado, ¿no? El tema del suicidio en sí mismo. Incluso se puede venir con una orientación psicológica, pero también se puede venir con una cuestión estadística, las situaciones sociales, culturales que alzan las tasas de suicidio, y la pandemia ha sido una. Yo en algún momento he leído algún informe y demás.